Dos crímenes. Capítulo 12. El velorio de Ramón, que había empezado tan natural y tan solemne, se convirtió de pronto en uno de los escándalos más memorables que hemos tenido en Muérdago. La ambulancia que iba a transportar el cadáver al anfiteatro y la carroza fúnebre que llevó a Muérdago el ataúd elegante que Alfonso había pedido por teléfono, llegaron frente a la puerta de la calle de la Sonaja y se estacionaron en doble fila, exactamente al mismo tiempo. En el corredor, que estaba repleto, los asistentes se apretujaron, primero para que pasara el féretro, que miraron con actitud reverente, porque era gris perla con agarraderas de plata, y después para que pasara en sentido contrario el cadáver que habían ido a velar, reconocible porque iba cubierto con una sábana, ya que el médico legista había desarreglado la mortaja y porque iba en una camilla muy usada que cargaban dos famosos muerteros del Hospital Civil. Dejó ondas de curiosidad. Vi como Lucero, a quien no le habíamos dicho nada de lo que estaba pasando, vio el bulto cuando lo llevaban por el zaguán. Comprendió que era el cadáver de Ramón y se desmayó. Yo quise ayudarla, pero cuando pude acercarme a ella, ya unas señoras la daban a oler alcanfor. En el corredor encontré a Amalia, quien no se enteró de que su hija se había desmayado, que decía a varias personas: muchas gracias por haber venido a acompañarnos en estas horas tan tristes. El doctor Canalejas tiene una duda y pidió que le hagan una autopsia a mi tío. Nosotros les avisaremos sin falta apenas sepamos cuándo va a ser el entierro. Paco, el del casino, se me acercó y me dijo: dime si miento, Pepe. El sobrino nuevo de Ramón lo asesinó y ahora anda huyendo, ¿o no? Me hice el sordo y entré en el despacho. Alfonso estaba hablando por teléfono y Gerardo metía las manos en los cajones del escritorio. Dio un brinco al verme y me dijo: estoy buscando unos cerillos. Yo me senté en el sillón. Alfonso decía: en circunstancias muy sospechosas. Yo voy a suplicarle, señor licenciado, que usted tome cartas en el asunto y haga que nos den un tratamiento adecuado. Usted recuerda a mi tío Ramón, era un prócer. Me quedé allí sentado mientras Alfonso habló con el gobernador, el presidente municipal, el notario, el jefe de policía y el director del Sol de Abajo. A unos les pidió apoyo moral, a otros una cita, a otros simplemente que violara la Constitución o algún reglamento. Gerardo, mientras tanto, encontró un billete de 1,000 pesos y se lo guardó en la bolsa disimuladamente, creyendo que yo no me daba cuenta. A las 3, dijo Alfonso, viene Majorro a levantar el acta. Marcó otro número, habló con el jefe de la zona militar y le pidió ayuda. ¿Para qué quieres ayuda del jefe de la zona?, le pregunté cuando colgó. No es probable que la necesitemos, me explicó, pero esta gente siempre se siente halagada cuando una persona como yo les pide un favor. Gerardo había encontrado el reloj de Ramón. Alfonso dijo: ese reloj, Gerardo, todos lo conocemos, así que ponlo en donde lo encontraste. Fernando entró en el despacho, parecía azorado. No entiendo, dijo. Acaban de avisarme que Marcos dejó anoche el safari en una pensión de coches con órdenes de que lo lavaran y me lo entregaran. Dejó hasta pagado el servicio. ¿No le faltará alguna pieza?, preguntó Alfonso. Parece que está en perfecto estado. No entiendo. Los 3 hermanos parecían contrariados. Me levanté y salí del despacho. El corredor estaba casi desierto. La gente hacía un rato parecía que nunca iba a irse, se había marchado a las 2 en punto. Me imaginé las cantinas del centro llenas de enlutados haciendo conjeturas como la de Paco, el del casino. Caminé entre las coronas y entré en la sala. Alguien había abierto las ventanas para que se ventilara el lugar. Fui a asomarme a un balcón. En la calle había la resaca que queda después del accidente o del pleito. En la esquina estaba el que vende las palanquetas con su batea. 3 rancheros de la mancuerna se habían sentado en la acera.
Las señoritas que viven en la casa de enfrente estaban asomadas al balcón. En la puerta de la mascota, un estanquillo, estaban chismorreando la dueña y varias mujeres de las casas vecinas. La dueña hizo un gesto que figuraba un cadáver cubierto por una sábana. De pronto sentí que alguien había entrado en la sala. Me di vuelta y vi a Lucero, que estaba recogiendo unas tazas. Estaba muy pálida. Lucero, te ves muy cansada, le dije. ¿Por qué no te vas a acostar? Porque prefiero estar ocupada. Así me distraigo. Me parecía que tenía razón y la ayudé a recoger tazas. Zenaida hizo un altero de sándwiches y los puso en la mesa del comedor con cervezas. Comimos en silencio hasta que llegó Majorro, el agente del Ministerio Público, con un mecanógrafo. Se instaló en la sala, empezó a levantar el acta. Primero mandó llamar a Amalia, siguió Lucero. Después entraron uno tras otro los 3 hijos varones del guapo. A mí me tocó en 6º lugar, cuando ya había casi terminado el crucigrama de la revista Fuensanta. Buenas tardes, don Pepe, dijo Majorro cuando entré en la sala. Hágame el favor de sentarse. Majorro había encendido el candil de prismas que gastaba mucha electricidad. Yo me senté en una de las sillas incómodas. Tenga la bondad de darme sus generales para que los apunte el compañero. Cuando cumplí este requisito, Majorro dijo: tengo entendido que usted fue quien trajo al individuo a esta casa. Comprendí que el individuo era Marcos. Majorro siguió: le agradeceré que me explique qué lo motivó a dar ese paso. Era evidente que Amalia había revelado que ella no había permitido entrar a Marcos cuando llegó la primera vez a la casa. Dije que me había parecido que lo más natural era que Marcos viera a su tío y que por esa razón lo había invitado a dormir en mi casa y lo había llevado al día siguiente a la de Ramón. ¿No le pareció sospechoso que el individuo se rasurara en la mañana para cambiar su apariencia? No, señor Majorro, me pareció muy bien, porque con las barbas tenía un aspecto desaseado. Voy a suplicarle, don Pepe, que me diga licenciado. Muy bien, licenciado. Según otras declaraciones, el individuo llegó a esta casa llevando un jorongo y un libro de botánica, según parece. ¿Usted vio ese libro? Por supuesto, licenciado, yo se lo regalé a Marcos. Se llama El Jardín y está escrito por el doctor Pantoja. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted, don Pepe, a obsequiar ese libro a una persona a la que tenía muchos años de no haber visto? Me pareció que Marcos era un joven muy listo y que podía sacar provecho del libro. No se lo di porque le notara un especial interés en la botánica. Esta respuesta pareció satisfacer a Majorro. Bien, dijo. Y agregó de una manera mucho más precisa: ¿puede usted decirme si en ese libro hay alguna referencia al agua safia? Comprendí que sin querer había puesto a Marcos en un aprieto. No me quedaba más remedio que decir la verdad. Sí, en el jardín medicinal hay un capítulo entero sobre el agua safia. Dice cómo se prepara, cómo se dosifica y qué efectos tiene. Además de lo que escribió el mecanógrafo, Majorro hizo una nota en su libreta. Muchas gracias, don Pepe, dijo y me dejó salir. Cuando llegué a mi casa estaba pardeando. Mi mujer, que había salido de la casa de Ramón a buena hora, creyó que yo iba a estar muerto de hambre y había preparado un comelitón. Cuando me puso frente a un plato de macarrones, comprendí que la tontería que le había dicho a Majorro me había quitado el apetito. Mientras miraba los macarrones, Jacinta me dijo: entre las macetas que están cerca de la entrada encontré este papel. Me dio uno de los papelitos doblados que Ramón había acostumbrado a mandarme con Zenaida. Al verlo, la idea de que Ramón había muerto me llegó con mayor claridad que cuando había visto el cadáver. Comprendí que el que tenía enfrente era el último mensaje que Ramón habría de mandarme. Lo desdoblé y leí: el pajarito llegó, aunque muy retrasado. Todos los asuntos que estaban pendientes han quedado arreglados. No te molestes en hacer lo que te pedí, Ramón. Comprendí entonces lo que había sucedido. Zenaida,
Ha de haber llegado a la casa demasiado tarde. Llamó a la puerta y no le abrimos, o bien, convencida de que estaríamos dormidos, ni siquiera se atrevió a llamar. Echó el papel por debajo de la puerta. Se quedó entre las macetas y yo salí de la casa en la mañana sin verlo. Entonces pensé que si hubiera encontrado el recado a tiempo me hubiera evitado el viaje al Calderón. Ahora que escribo esto, varios meses después, me alegro de no haberlo visto porque el viaje al Calderón fue afortunado. No puedo cenar, dije, e hice a un lado el plato de macarrones. Estas tristezas, me dijo Jacinta, a veces le dan a uno hambre y a veces se la quitan. Cuando salí del comedor, ella empezaba a comerse los macarrones que había calentado para mí. Anduve en el patio viendo las macetas y me detuve ante la brumidora, que en la noche exhala un olor muy fuerte, parecido al de la ruda. Me acordé de Marcos, del jardín medicinal, del licenciado Santana y de las fotos que nos había enseñado. Marcos, pensé, me había dado desconfianza en varias ocasiones, pero no parecía terrorista ni mucho menos envenenador. Decidí que lo que había pasado aquel día era más que suficiente y decidí ponerle fin, acostándome más temprano que de costumbre. Ya en mi cuarto, al desvestirme, encontré las 2 facturas que había echado en la bolsa en el Hotel del Calderón. Decidí que la llamada que había hecho Marcos a las 5:30 a la casa de Ramón era francamente muy extraña. Había habido comunicación, puesto que la conferencia había durado 4 minutos. Era probablemente para avisar que iba con retraso y, sin embargo, nadie le había dicho nada a Ramón, el cual, toda la familia sabía, estaba esperando noticias de Marcos. Con la otra factura en la mano, fui al teléfono y marqué el número que había recibido la llamada. Contestó una voz de hombre. Playa de la Media Luna, me dijo. ¿Hotel Aurora? Colgué sin decir nada. Regresé a mi cuarto. Puse las 2 facturas y el papelito que Ramón me había mandado con Zenaida en el cajón de la mesa de noche. Me acosté boca arriba con las manos cruzadas debajo de la cabeza y estuve pensando un rato. Jacinta entró en la recámara, se desvistió y se acostó a mi lado. No entiendo nada, dije al apagar la luz. ¿No entiendes nada de qué?, preguntó Jacinta. Al día siguiente, cuando estaba regando las mandíbulas, alguien tocó a la puerta. Eran las 8:15 de la mañana. Jacinta estaba en la cocina haciendo el desayuno. Fui a abrir. Era Santana y Majorro. Dijeron que estaban muy apenados de venir a molestarme tan temprano. Pasen, les dije. ¿Ya desayunaron? No queremos ser cargantes, don Pepe, dijo Majorro. Le pedí a Jacinta que hiciera más huevos con chorizo. Mira nomás, licenciado, dijo Majorro, que es poeta aficionado. Qué bonita casa tiene don Pepe. Si yo viviera aquí, escribiría como Amado Nervo. Santana, que seguía con el portafolios en la mano, parecía impaciente, pero no dijo nada hasta que terminamos de desayunar y Jacinta salió del comedor cargando los platos sucios. Dijo: Ayer no nos dijo usted, don Pepe, ni a mí ni al licenciado Majorro, que había estado usted en el Calderón. Yo perdí el tiempo sacudiendo unas migajas que me habían caído en la camisa. Majorro tosió, se aclaró la garganta y escupió en un paliacate. Santana puso sobre la mesa una factura idéntica a la que yo tenía guardada en el cajón de la mesa de noche. Era prueba de que yo había hecho una llamada telefónica desde el Hotel El Calderón a la casa de Ramón a las 8 de la mañana. No les dije nada ni a usted ni al licenciado Majorro, contesté, porque ni usted ni el licenciado Majorro me preguntaron ayer dónde había estado. Pero usted sabía, don Pepe, que yo estaba buscando a Marcos González Alcántara, alias el Negro. Sí, licenciado, y además vi cómo el señor Jim Henry ofreció llevarlo a donde él estaba. Yo no podía ofrecerle lo mismo porque no sé dónde está Marcos González. ¿Quiere usted decirnos ahora, don Pepe, con qué objeto fue a buscar a ese individuo al Calderón?, preguntó Majorro. Les dije la verdad, que al oírla de mis propios labios me pareció poco convincente.
sobre todo la parte de que no encontré el papel que Zenaida había echado debajo de la puerta, en el que Ramón me anunciaba que ya no hacía falta que yo buscara a Marcos. Cuando terminé, Santana me miró satisfecho. Creo que yo tuve más suerte que usted, dijo. ¿Encontró a Marcos?, pregunté. Eso es lo que está por verse, dijo Santana. Majorro agregó. El licenciado Santana encontró algo que queremos que usted identifique. ¿Le sería molesto acompañarnos, don Pepe? Es cuestión de 2 o 3 horas. Vamos a donde ustedes quieran, dije y me puse de pie. Acepté ir con ellos, en parte porque no me quedaba más remedio y en parte porque tenía una curiosidad muy grande de saber qué es lo que Santana había encontrado. Santana tenía un coche grande, maltratado, que manejaba a toda velocidad y con mucho descuido. La dirección que tomó me hizo entender que íbamos al Calderón como yo esperaba. Yo iba sentado entre los dos. Al cabo de un rato de viajar en silencio decidí hacer conversación. ¿Y el cuerpo al que usted pertenece, licenciado?, le dije a Santana. ¿De quién depende? Me hizo una explicación larga y burocrática para decirme que la Dirección de Investigaciones es casi la mano derecha del presidente de la República. Cuéntenos algunos casos que haya usted investigado, le pedí. Contó varios, entre otros, la historia del pagador de una compañía estatal que desapareció un buen día con 50,000 pesos. El robo ocurrió en Los Mochis y Santana capturó al pagador 8 días después en Tuxtla Gutiérrez. Cuando lo agarré, dijo Santana, me ofreció 5,000 pesos. Perdóneme, le dije, pero yo soy fino. Casi me ofendió. Ahora el tipo está en la cárcel. 5 años le echaron por abuso de confianza. Lo interesante de este caso, don Pepe, es que ese hombre había tenido en sus manos más de 1,000,000 de pesos una semana antes del robo. No lo tocó. Se fue una semana después con los 50,000 pesos que había en la caja. Parece que andaba enredado con una mujer y tuvo que salir corriendo del pueblo. Si se hubiera usted ido con el 1,000,000, le dije cuando lo apresé, no lo alcanza usted ni Dios Padre. ¿Por qué 500,000 pesos, don Pepe? No haya gente que los resista. Usted me entiende, don Pepe. Sí, entiendo, dije. Majorro agregó este colofón. La gente espera que la policía sea incorrupta, pero ¿por qué ha de serlo si todos somos humanos? En vez de ir hacia el hotel, Santana tomó el camino que lleva a la mina. En el portal de la casa medio derruida había un policía que al vernos llegar se puso de pie, se caló la gorra y se enderezó el uniforme. Reconocí en él al Muelas, uno de los policías más conocidos de Muérdago. Es gordo, tiene la cara llena de barros y se dice que es retrasado mental. Estaba oyendo en un radio una canción ranchera. Se cuadró al vernos, pero no apagó el radio. Sin novedad, licenciado, dijo a Majorro. Si nos hace usted favor, don Pepe, dijo Santana, venga por aquí. Empezó a caminar por una vereda. Yo lo seguí y Majorro a mí. Era una subida bastante pendiente y al llegar a la cima de la primera loma nos detuvimos a tomar aliento. Vi que el Muela se había puesto a pelar una caña. La voz de Pedro Infante retumbaba en los cerros. Seguimos caminando. La vereda era caprichosa. A veces bordeaba el cerro a un mismo nivel, a veces se lanzaba con decisión en una subida empinada, otras nos hacía descender abruptamente sin motivo. Observé que la flora del Calderón es más variada de lo que parece. Además de los huizaches y los garambullos que abundan, hay palo dulce y palo prieto, algunos cazahuates, pitayos, nopalillo de San Antonio, baldana, yerba andariega y 3 especies de corínfulas. Conforme avanzábamos, la tierra fue cambiando de color. Empezó blanquecina, después se volvió rojiza y acabó gris azulado. De pronto, al subir una cuesta, oí un bramido que no coincidía con mi jadeo ni con el latir de mis sienes. Al principio no supe qué era, pero después comprendí que tenía que ser el ruido del borbollón. Un policía y un ranchero que estaban
jugando baraja al pie de un huizache. Se levantaron al vernos llegar. Santana se volvió hacia mí al llegar a un recodo y me advirtió: vaya con cuidado. Habíamos llegado a la poza de la que salía una nube de vapor. El piso estaba resbaloso. Bordeando caminamos hasta llegar al principio del arroyo donde se vierte el agua del manantial. Santana se detuvo. El policía y el ranchero se nos reunieron y éste nos saludó dándonos la mano. Santana esperó a que yo limpiara los anteojos que se me habían empañado con el vapor y cuando volví a ponérmelos dijo: mire, y señaló el lecho del arroyo. Tardé un momento en entender lo que Santana quería que viera. En el fondo del arroyo, lleno de lamas verdosas, alcancé a distinguir dos objetos extraños de color café. ¿Alcanza a verlos?, preguntó Santana. Sí. ¿Reconoce esos zapatos? Son las botas argentinas de Marcos, dije sin titubear. ¿Oyó usted, licenciado?, preguntó Santana a Majorro, que acababa de llegar jadeando. Majorro asintió y Santana me dijo: consideraremos esto que acaba usted de decir, don Pepe, como una declaración formal ante el Ministerio Público. ¿Pero qué quiere decir todo esto?, pregunté. Santana y Majorro me llevaron a un lugar desde el que no podía oírnos el policía y el ranchero. Este muchacho, dijo Santana, señalando al ranchero, es el Calderón y le dicen el Colorado. Él fue quien encontró las botas. Dice que el cadáver está en la poza. ¿Cuál cadáver?, pregunté. El de Marcos González, alias el Negro, dijo Majorro. Santana explicó: parece que Marcos González regresó al Calderón el jueves en la noche. No sabemos si se echó adrede al borbollón o si se resbaló y se cayó. De cualquier manera, es cosa nomás de dragar para encontrar el cadáver y cerrar el expediente. Parecía muy satisfecho. Están esperándote en la notaría del licenciado Zorrilla, dijo Jacinta cuando regresé a la casa. ¿Para qué me quieren?, pregunté. Parece que el licenciado va a leer el testamento de Ramón y no quiere abrirlo hasta que estés tú presente. Fui al baño a hacer mis necesidades menores. Cuando orinaba, estuve repitiendo en voz alta las palabras de Santana. Es cosa nomás de dragar para encontrar el cadáver y cerrar el expediente. Más extrañas me parecieron. Los que estaban alrededor de la mesa que Zorrilla tenía en su notaría me miraron de mal humor cuando entré, porque tenían una hora esperándome. Vi allí sentados a los 4 hijos del guapo. Las esposas de los varones no habían sido invitadas, pero sí el gringo que había encendido un puro y apestado la notaría, y Lucero, por ser de todos los sobrinos nietos de Ramón la única mayor de edad. Zorrilla me había recibido en la sala de espera. Canalejas y Paco, el del casino, estaban aquí, me explicó, porque fueron testigos cuando Ramón hizo su testamento. ¿Y yo por qué tengo que estar presente?, pregunté. Porque Ramón me dijo que tú serás el albacea. Me senté entre Lucero y el gringo. Zorrilla cerró la puerta y fue a sentarse en la cabecera. Dijo: el acto que vamos a celebrar es perfectamente legal. Claro, licenciado, dijo Gerardo, que es juez. Cuando una persona muere en circunstancias que hacen suponer que su muerte no fue natural, queda al notario decidir entre abrir el testamento inmediatamente o bien esperar los resultados de la investigación que se lleve a cabo. En este caso he decidido abrir el testamento ahora, porque considero que en el documento que vamos a leer puede estar la clave del misterio que las autoridades están tratando de resolver. ¿Hay alguna objeción a que se abra el testamento? Por mí ninguna, dijo Gerardo. La determinación que usted tomó, licenciado, dijo Alfonso, me parece la más acertada. ¿No opinan ustedes lo mismo, muchachos?, preguntó mirando hacia su alrededor. Sí, contestaron a una los herederos posibles, menos Lucero. Me pareció que a los Tarragona les surgía saber qué les había dejado Ramón. Yo intervine. Quiero saber si se invitó o cuando menos si se hizo la lucha por invitar al otro presunto heredero.
Hubo un silencio. Alfonso me miraba como si no hubiera entendido lo que yo había dicho. El otro presunto heredero, ¿a quién se refiere don Pepe? A Marcos. Alfonso pareció recordar entonces aquella figura casi olvidada. Ah, pero Marcos no es presunto heredero. ¿Alguien oyó decir a mi tío que fuera a heredar a Marcos? Yo no. Yo tampoco, dijo Amalia. Era sobrino de Ramón, expliqué. Sí, pero político, advirtió Gerardo. Es el heredero único de Ramón, dijo Paco, el del casino. Yo he apostado 15,000 pesos para que ese muchacho hereda todo. Hubo otro silencio. De cualquier manera, dijo Zorrilla, la persona que tú acabas de mencionar no fue invitada, ni siquiera traté de invitarla. Era lo que quería saber, dije, fingiendo estar satisfecho. Zorrilla, con mucha solemnidad, hizo que Canalejas y Paco, el del casino, reconocieran sus firmas en el sobre, se aseguraron de que el lacre no hubiera sido violado. Cuando este requisito fue cumplido, rompió el lacre, abrió el sobre, sacó el papel que estaba dentro y leyó: Nombro al albacea apoderado y encargado de que se cumpla mi voluntad en la distribución de mis bienes a mi amigo de muchos años, José Lara, y dispongo que se le entreguen 100,000 pesos en compensación de las molestias que va a pasar. Muy bien, empieza el testamento, dijo Gerardo. Don Pepe merece toda nuestra confianza. A mi sirvienta Zenaida, quien con toda fidelidad nos ha servido durante muchos años, a mí y a mi esposa Leonor, dejo la casa del barrio de San José y 200,000 pesos para que viva tranquila sus últimos años. Muy justo, dijo Amalia. Me alegro que mi tío se haya acordado de Zenaida. A mi sobrina Lucero, a quien debo las pocas alegrías que he tenido durante los últimos meses porque juega conmigo ajedrez, le dejo 1,100,000 pesos que están en mi cuenta de ahorros del Banco de la Lonja. Mañana mismo vas al banco, Lucero, dijo Alfonso, para hacer el movimiento sin que tengas que pagar impuestos. Lucero se echó a llorar. A mi sobrina Amalia, que se sacrificó por mí yéndose a vivir en la casa y cuidando de mi salud más que mi propio médico, le dejo el candil de prisma que está en la sala. Hubo una pausa. ¿Y qué más?, preguntó el gringo. Nada más, dijo Zorrilla. Y siguió leyendo. A mi sobrino Alfonso le dejo la carpeta. ¿La carpeta o la cartera?, preguntó Alfonso. La carpeta de cuero que está encima del escritorio. ¡Qué ridiculez!, dijo Alfonso. A mi sobrino Gerardo le dejo el escritorio mismo, que tanto le gusta. Pero si no tengo ni dónde ponerlo. A mi sobrino Fernando le dejo la silla de montar que tengo en la mancuerna. ¿Por qué la silla? Si yo nomás monto a caballo cuando estoy sin coche. A mi sobrino político James Henry le dejo el cenicero que tiene mis iniciales. El gringo dijo algo en inglés que no entendí. A mi sobrino Marcos le dejo mi parte del producto de la mina La Covadonga que él descubrió y que él va a explotar. No puede ser, dijo Paco, el del casino. Ha de haber algún error. El resto de mis bienes, que suman aproximadamente 17,5 millones de pesos, siguió leyendo Zorrilla, los dejo como patrimonio al casino de Muérdago. Al llegar a este punto de la lectura, Gerardo y Fernando se estaban poniendo de pie. Alfonso estaba abriendo la puerta. Me incliné hacia Lucero, que había terminado de llorar, para preguntarle: ¿puedes decirme si Marcos llevaba sus botas argentinas cuando llegó a la casa el viernes? No, dijo sin titubear. Había comprado zapatos nuevos. Cuando regresé a mi casa, Jacinta me preguntó: ¿qué decía el testamento? Puras locuras. Dejé el sombrero en el perchero y fui a mi recámara. Abrí el cajoncito de la mesa de noche y saqué una de las facturas. Fui al teléfono y marqué el número. La misma voz de hombre me contestó: Playa de la Media Luna, Hotel Aurora. Dígame cómo se llega allá.
Dos crímenes, capítulo 13. El que quiere ir de Muérdago a Ticomán tiene que abordar 3 autobuses, viajar 12 horas, perder 4 en Mezcala, comer a las 6 de la tarde y cenar a la medianoche. Al bajarme del autobús en la terminal de Ticomán, sentí el calorón y tuve que quitarme el chaleco. Esto ocurrió a pesar de que llevaba puesto el traje más ligero que tengo. Cuando salí a la calle sentí más calor y tuve que quitarme el saco. Me fui caminando al puerto. Eran las 7:30 de la mañana. El mar estaba lechoso. Había anclados 2 barcos camaroneros. A lo lejos vi volar pelícanos. Fui al muelle y pregunté a un hombre que estaba limpiando pescado por la lancha que va a la playa de la Media Luna. Es aquella, dijo, y señaló con un toldo y bancas llamada Lupita. Sale a las 9. Coincidía con las señales que me había dado el gerente del hotel Aurora. Regresé al malecón y entré en un restaurante abierto que se llama La Reina de Ticomán y pedí algo de desayunar. Allí estuve hasta que dieron las 9 porque el lugar era agradable y había ventilación. La Lupita zarpó a las 10. Los otros pasajeros eran una familia de 4 negros que iban a pasar el día en la playa. Hoy es mi día libre, me dijo el padre que era panadero. He de haber despertado sospechas. Un viejo con chaleco, saco, sombrero, corbata y sin traje de baño. ¿Va a quedarse en la playa?, me preguntó el lanchero. Ando buscando unos amigos, le dije. Describí lo mejor que pude a Marcos y su señora, pero el lanchero no los recordaba. Vienen tantos, me dijo. Raro es el día que no lleve a alguien a quedarse en el Hotel Aurora. La travesía duró 1 hora. Salimos de una bahía y entramos en la ensenada vecina. Vimos las montañas alejarse un poco y luego se volvieron a acercar. El mar estaba como un plato. El chiquillo El chiquillo que ayudaba al lanchero se paró en la proa, se echó al agua llevando el cabo y tiró hasta que la lancha quedó varada. Los pasajeros nos quitamos los zapatos para desembarcar. La playa tenía un efecto, la forma de media luna, bordeada de cocoteros. Había casas de pescadores, 2 lanchas podridas, unas redes, un muchacho tirando el anzuelo y 2 perros. El Hotel Aurora está allá, me dijo el lanchero. Era una construcción de mampostería que estaba sobre una colina. ¿A qué hora regresa al puerto?, le pregunté. A las 3. Empecé a caminar por una vereda llena de cardos. Los tabachines estaban en flor. Cuando llegué al porche del hotel estaba empapado en sudor. El piso era de mosaico rojo como el del Hotel del Calderón. Entré en el vestíbulo y fui a la administración. ¿Usted fue el que llamó por teléfono?, preguntó el hombre que estaba detrás del mostrador. Como me había dicho que era el gerente, saqué un billete de 100 pesos. Igual que en el Calderón, no me costó trabajo obtener informes, pero igual que en el Calderón, lo que me dijo el gerente fue que Marcos no estaba en el hotel. Pero en cambio reveló que alguien había hecho el jueves una reservación telefónica para 2 personas con el nombre de Ángel Valdés y señora, quienes no se habían presentado. ¿Está usted seguro?, pregunté al gerente. Por 100 pesos más me enseñó el registro. No había dónde escoger. Del viernes a la fecha no había llegado nadie al hotel. Comprendí que el lanchero había exagerado y que el Hotel Aurora era tan mal negocio como el del Calderón. Comprendí también que el viaje, la desvelada y los 200 pesos que le había dado al gerente habían sido en vano. Deme una cerveza entonces, le pedí al gerente. No me la quiso cobrar, me la tomé en una de las sillas de lona que había en el porche y después me quedé dormido. Cuando abrí los ojos había una lancha gris en la ensenada. ¿Y esa lancha?, pregunté al gerente. Es del gobierno. Deme un mezcal. Se había soltado un airecito fresco. Me puse el chaleco en ese momento y el saco antes de abordar la Lupita. La travesía de regreso fue muy diferente a la ida. El mar se había picado. La esposa del panadero se mareó y vomitó. La lancha del gobierno salió de la playa de la Media Luna
después que nosotros, y cuando llegamos al puerto ya estaba en el malecón. Se había nublado y empezó a lloviznar. Hacía frío. Eran las 4:30 y el autobús de Mezcala salía a las 6. Fui a sentarme otra vez en la Reina de Ticomán. Me di cuenta de que tenía hambre y pedí algo de comer. Faltaban 20 para las 7. Ya había terminado el segundo café, ya había pagado la cuenta, ya estaba por levantarme de la mesa cuando vi pasar por la calle una mujer que para protegerse de la llovizna se había puesto un jorongo. Era el jorongo de Marcos. Salí a la calle tras ella y tuve que correr un poco para alcanzarla. Óigame, señorita, le dije. Ella se volvió alarmada. Era muy guapa. No solo era guapa, era la misma cuya foto nos había enseñado Santana. No tuve tiempo de inventar mentiras y le dije lo primero que se me ocurrió. Estoy buscando a Marcos. Por su expresión comprendí que conocía a algún Marcos. No le di tiempo de negarlo. Me llamo José Lara. Soy amigo de Marcos y necesito hablar con él. Ella me miró dudando. He de haberle inspirado confianza porque al fin me dijo, Marcos está en el hospital. ¿Qué le pasó? Tuvo un envenenamiento muy fuerte. Casi se muere. Hasta entonces se me ocurrió la posibilidad de que Marcos y Ramón hubieran tomado de la misma botella. Lléveme con él, pedí a la mujer. Me urge verlo. En el camino me dijo que Marcos se había quedado dormido en el autobús al salir de Mezcala y que cuando llegó ella trató de despertarlo. Al llegar a Ticomán se dio cuenta que estaba moribundo. Tuve que llevarlo al hospital naval porque en el civil se negaron a admitirlo porque no tenían los aparatos que necesitaban para curarlo. Hasta hoy le quitaron el suero. ¿Qué dijo el médico? Que Marcos se envenenó con una sustancia desconocida que comió o bebió. Dice que así como se salvó pudo haberse muerto porque no pudo darle ningún antídoto. Le salieron unos lunares azulados en la base del labio inferior. Pregunté. Ella me miró extrañada. ¿Cómo lo sabe? Un amigo mío murió de lo mismo. Para que me dejara entrar en el hospital naval, tuve que dar mis generales y 50 pesos al cabo de guardia que me dejó pasar a una sala en la que el único enfermo era Marcos. Estaba irreconocible, había adelgazado y tenía un color verdoso. Estaba dormido y parecía muerto. Su esposa se acercó a él y le tocó el hombro hasta que abrió los ojos. Aquí hay un señor que quiere hablar contigo. Marcos me reconoció y sonrió débilmente. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Un poco mejor, dijo, con voz ronca. Tengo que decirte varias cosas. ¿Quieres que hablemos ahora o prefieres que venga mañana? Ahora. Yo estoy tan contento de haber encontrado por fin al hombre que buscaba. ¿Quién me hubiera dicho que el momento siguiente iba a ser el más bochornoso de mi vida? Primero oí que se abría la puerta y cuando volteé vi que entraban Santana y Majorro seguidos de varios policías. Marcos fue trasladado a Muérdago en una ambulancia que llevaba médico y escolta. La esposa de Marcos y yo viajamos en el coche de Santana. Yo iba adelante entre Santana, Majorro y ella atrás con un policía. No hablamos en la primera parte del trayecto, pero cuando nos detuvimos en un restaurante que está junto a la carretera y nos apeamos del coche, los tres que íbamos adelante, Santana me agarró del brazo y me dijo: no me guarde mala voluntad, don Pepe, porque eso sí no lo podría soportar. Usted me engañó, le dije, porque nunca creyó el cuento de que Marcos hubiera caído al borbollón. Nomás es cosa de dragar para encontrar el cadáver, dijo usted. Puras mentiras. De acuerdo, don Pepe, perdónenos, pero el licenciado Majorro y yo sabíamos que cuando usted fue al hotel del Calderón se llevó 2 papelitos que no nos quiso enseñar. Como no quería hablar de ese asunto, me puse a caminar malhumorado. Ellos me siguieron. Le advierto, don Pepe, dijo Majorro, que fue el licenciado el que insistió en que fuéramos a la casa de usted antier en la mañana. ¿Verdad, licenciado? Yo no fui, pero no se ponga de mal humor, don Pepe. Cuando gracias a usted ya todo salió tan bien. Ya el licenciado puede cerrar su expediente y yo puedo cerrar el mío. Véngase a tomar una copa para brindar por este triunfo de la justicia.
Los miré con todo el desprecio de que soy capaz. Estos burócratas quincenales, pensé, no piensan más que en cerrar expedientes. No, muchas gracias, les dije, de una manera cortante. Ellos se fueron al restaurante y pidieron lechón al horno. Yo me quedé dando vueltas en el portal, pero tenía hambre y sed, por lo que acabé por entrar en el restaurante. Me acerqué a la barra y pedí una torta y una cerveza. Acompáñenos, don Pepe, dijo Majoro desde la mesa. No, muchas gracias, repetí. Después dije a la mesera, deme 2 tortas y 2 cervezas. Cuando ella me las llevó, tomé una de cada una y fui a ofrecérselas a la esposa de Marcos, que estaba sola en la parte de atrás del coche. El policía se había bajado a cenar y le había puesto esposas en los tobillos. Cuando me acerqué a ella, seguía terca, mirando por la ventanilla en dirección opuesta. ¿A quién le traigo esto?, le dije. Ella volteó, miró la cerveza y la torta. Luego me miró a mí con desprecio. Supe esto a pesar de que estaba oscuro y me dijo, no, muchas gracias. Regresé al restaurante, me senté con los licenciados y acepté el tequila y el lechón al horno. Cuando entré en mi casa estaba llamando a misa de 6. Jacinta despertó cuando entré en la recámara. ¿Cómo te fue?, preguntó. Mal, fui a hacer el ridículo a Ticomán. Me acosté y me dormí profundamente. Cuando desperté estaba anocheciendo otra vez. Jacinta había entrado en el cuarto y había encendido la luz. El licenciado Zorrilla está en la sala, me dijo. Es la tercera vez que viene a buscarte. ¿Y ahora qué quiere? Hablar contigo. Apenas despiertes. Estoy despierto. Mandé a Zorrilla la llave del armario para que tomara una copa mientras yo me lavaba la cara y me ponía bata y pantuflas. Cuando entré en la sala lo encontré moviendo la punta del pie, signo de que estaba nervioso. Al verme se puso de pie y me dijo, Pepe, qué alegría me da verte. ¿Qué pasa? Esta mañana recibí una carta de Ramón. ¿Una carta de Ramón? La sacó de la bolsa y me la dio. Al ver el sobre comprendí que era la que Ramón había escrito la noche del jueves y que Zenaida había ido a poner en el buzón. Adentro del primer sobre había una carta y otro sobre cerrado. Léela, me pidió Zorrilla. Decía así. Querido Pablo Zorrilla, te pido un favor muy grande. Agrega al testamento que hice el otro día la disposición que encontrarás adjunta y anula las cláusulas que la contradigan. No creas que me siento mal, nomás que quiero dejar todo en orden. Perdona tanta molestia. Ramón Tarragona, firmado. ¿Esto es válido?, pregunté. Se necesitan 2 testigos. Fui a la puerta y grité, Jacinta. Cuando Jacinta estuvo presente, Zorrilla abrió el segundo sobre y leyó. Habiendo tenido una conversación muy larga con mi sobrino Marcos González Alcántara, de quien cada día estoy más contento y quien me parece un hombre de provecho, he decidido cambiar mi última voluntad expresada en el documento fechado y dejarle a él todo lo que antes le dejaba al casino. Francamente, dijo Zorrilla quitándose los anteojos, este segundo testamento me parece más sensato que el anterior, porque dejar 17,5 millones al casino era una exageración. Claro, agregó Jacinta, es más natural dejárselos a algún pariente. ¿Saben ustedes dónde está Marcos?, pregunté. Está en la cárcel. Se sospecha, entre otras cosas, de envenenar a Ramón. ¡Ay, qué ingratitud!, exclamó Jacinta. ¡Qué cosa tan horrible! Si se comprueba su culpabilidad, advirtió Zorrilla, el segundo testamento será automáticamente nulo. Pero lo que me preocupaba entonces no era la nulidad o la vigencia del segundo testamento, sino que lo que éste decía constituía el único motivo conocido para que Marcos hubiera envenenado a Ramón. ¿Sigo siendo albacea?, pregunté. Así dice en el primer testamento, dijo Zorrilla, y no hay nada que anule esa disposición en el segundo. Marcos, me dijo el Muelas cuando fui a la cárcel a la mañana siguiente. Estaba muy mejoradito. Había salido de la enfermería
donde había pasado el día anterior y estaba en una de las celdas. Le entregué al Muelas el pase que Majorro me había conseguido y él examinó muy atentamente, pero sin dar señales de entender lo que decía. Es un pase, expliqué. Dice allí que estoy autorizado a entrar en la cárcel y visitar al preso. Así es, dijo el Muelas, pero no se movió. Estábamos en el cuarto de guardias, solo el Muelas y yo. Saqué 20 pesos y se los di. Pásele por aquí, don Pepe, dijo el Muelas y se fue a descolgar las llaves. Cruzamos el patio y entramos por un pasillo. Pasamos junto a la celda de los borrachos. El Muelas abrió la celda y me hizo entrar en una celda oscura y húmeda en donde había un excusado que olía a rayos. Marcos estaba acostado en un catre cubierto con el jorongo. Cosa rara, le dio gusto verme. Buenos días, don Pepe, dijo, y se incorporó. El Muelas recogió unos platos sucios que había en el piso y nos dejó solos. Me senté en el catre junto a Marcos, que explicó. La comida de la cárcel es malísima. Dice que me trajeran algo del Hotel Universal, pero el policía gordo que acaba de salir se comió la mitad en el camino. Prometí hacer que Jacinta le llevara una canasta de provisiones y luego empecé a tratar el asunto que me importaba. ¿Sabes que Ramón murió? Pregunté. Eso me han dicho. ¿Que murió envenenado? ¿Envenenado? También eso sé. Tú y él estuvieron tomando coñac. Eso hacíamos todas las noches. El jueves mi tío tomó más porque había poco coñac en la botella. Por eso tomé 2 copas y después estuve bebiendo mezcal. Mi tío se acabó el coñac. Eso te salvó la vida, porque el coñac estaba envenenado. Eso pensé. ¿Tú sabías dónde guardaban la medicina? Sí, pero no sabía que fuera venenosa. Pero tenías un libro, El jardín medicinal, que dice que el agua safia es mortal. Nunca leí esa parte. Pero tenías el libro. Alguien lo vio en tu poder y consta en el acta que se levantó. ¿Quiere usted decir entonces que soy sospechoso de envenenar a mi tío? Exactamente. Pero si nos envenenaron a los 2 al mismo tiempo, yo puedo sacar un certificado médico, que sería más conveniente si te hubieras muerto, no como sucedió, que te envenenaste nomás un poquito. Pero ¿por qué habría yo de envenenar a mi tío? ¿Qué gano? Él me había entregado un cheque con 40,000 pesos esa noche. ¿Sabes que Ramón escribió esa noche un segundo testamento en el que te nombra heredero universal, aparte de unos cuantos legados? Marcos se cubrió la cara con las manos. ¿Te das cuenta ahora de que tu situación es muy difícil? Don Pepe, yo no maté a mi tío. Ya lo sé, pero estás complicado en el incendio del globo y eso te hace muy sospechoso. Tampoco tengo nada que ver con el incendio del globo. ¿Quieres decir que estás acusado de 2 delitos que no has cometido? Es increíble. Se encogió de hombros y dijo en tono fatalista. Nací en un rancho perdido. Mi padre fue agrarista. Me dicen el negro. Y el único pedazo de buena suerte que me ha tocado, que fue que mi tío me dejara una herencia, es ahora prueba de que yo lo asesiné. Estoy jodido. Por si fuera poco, ya desde antes había yo echado a perder esta buena suerte, porque tengo firmado un convenio con mis primos, según el cual me comprometo a entregarles 4/5 partes de la herencia. A ver, le dije, explícame cómo está eso. Cuando le dije que quería verlo, Alfonso me hizo pasar inmediatamente a su despacho particular. Estaba esperándome en la puerta con los brazos abiertos. Don Pepe, me dijo, entre. Entré. Ya sé que usted logró la captura de ese cabrón. No pude evitar el abrazo. Cuando me separé de él y nos sentamos, le dije, no sé si te ha hablado Zorrilla de la carta que recibió. ¿Cuál carta recibió Zorrilla? La que escribió Ramón. Evidentemente no había oído nada. Le dije que Ramón había escrito un segundo testamento y en qué consistía. El rostro se le iluminó. En ese caso, me dijo, a mis hermanos y a mí nos corresponde una participación mucho mayor que la que nos tocaba según el primer testamento, porque tenemos un convenio que firmamos con Marcos.
según el cual lo que reciba cualquiera de los 4 hermanos y nuestro primo se divide en 5 partes iguales. Eso entiendo, dije. Lo triste en este caso es que Majorro y Santana están empeñados en demostrar que fue Marcos quien envenenó a Ramón, con lo cual quedaría anulado el segundo testamento. Admiré la rapidez con que comprendió el sesgo que había tomado el problema. Pero no vamos a dejar que 2 policías manejen este asunto como les dé la gana. Claro que no. Marcos es sin duda un badulaque, pero no un asesino. Eso mismo he pensado yo. A mí se me hace, don Pepe, que mi tío no fue asesinado, sino que se suicidó. Era un hombre muy enfermo. Deje usted la enfermedad, la humillación constante de depender de otras personas para efectuar los actos más comunes y corrientes de la vida. Era una situación terrible. Yo he pensado que un acto así, aunque normalmente es pecado, Dios nuestro Señor lo perdona. Yo tengo un recado que me mandó Ramón la noche del jueves, pero que no leí hasta el viernes cuando él ya estaba muerto, que no hallo cómo interpretar. Le di el papelito que Zenaida había echado entre las macetas. El pajarito llegó, aunque muy retrasado, leyó Alfonso. ¿Cree usted que se refería mi tío al pajarito de la gloria? Es posible. Todos los asuntos que estaban pendientes han quedado arreglados. A mí me parece que esto es muy claro. En la carta, es la carta de una persona que sabe que va a morir. Es el mensaje de un suicida. ¿Qué piensa usted, don Pepe? Podría interpretarse así. No te molestes en hacer lo que te pedí. Eso sí no lo entiendo. Es algo que no viene a cuento. Mire, don Pepe, yo aquí en el banco tengo una muchacha de mucha confianza que tiene una habilidad extraordinaria para imitar la letra de otras personas. ¿Qué le parece, don Pepe, si le damos este papelito y ella escribe aquí en esta esquina donde hay un espacio en blanco, algo así como no se culpe a nadie de mi muerte? Me parece innecesario, contesté. Le quité el papel y lo guardé en mi bolsa. Sobre todo cuando tú y yo estamos de acuerdo en que Ramón murió por su propia mano. En eso, don Pepe, usted y yo pensamos como un solo hombre. En mi calidad de albacea, seguí, tengo que hacerte la siguiente pregunta. ¿Están tú y tus hermanos en condiciones de liquidar por anticipado y en efectivo los 3,5 millones que le corresponden a Marcos como parte de la herencia? ¿Considera usted que esa sea una condición indispensable para cerrar este asunto? Absolutamente. Pues entonces, don Pepe, Marcos puede contar con el efectivo cuando lo necesite. Este banco está a sus órdenes. Cuando salí del banco de la lonja, en vez de ir por los portales rumbo a mi casa, fui por la calle de la Sonaja hacia la de Ramón. Alcancé a ver al gringo que salía de la casa dando un portazo. Se subía en su coche dando otro portazo. Arrancaba con violencia y se alejaba. Cuando Zenaida me abrió, comenté: «El señor Jim va enojado». Ella dijo en tono confidencial: «Es que encontró en la basura unas caras del señor Marcos que dibujó la señorita Lucero». ¿En la basura? Ella misma las hizo pedazos y las echó en la basura. Yo saqué el canasto del cuarto de los baúles y lo llevaba por el patio cuando encontré a don Jim, que me dijo: «¿Qué es eso que llevas allí?». «Pues nada», le dije, «es basura». Él sacó los pedazos de las caras y los estuvo viendo y no dijo nada. Nomás se puso muy colorado y se fue. Amalia y Lucero estaban cada una en su cuarto, haciendo maletas, saliendo al corredor cuando Zenaida les dijo que yo había llegado. «Me da mucha tristeza tener que irme de esta casa», dijo Amalia, que evidentemente no había oído del segundo testamento. «¿No quiere usted un café, don Pepe?», preguntó Lucero. «No, muchas gracias. Nomás vine un momento a saludarlas y a decirles que Marcos está en la cárcel». «Ya lo sabíamos», dijo Amalia fríamente. Lucero no dije nada, seguía hablando. «Parece que la comida que le dan en la cárcel es malísima. Mi esposa va a llevarle una canasta con alimentos. Si ustedes quieren enviarle alguna cosa, ella la puede llevar». «Yo no le mando nada», dijo Amalia. «Yo creo que yo sí», dijo Lucero. Entonces me despedí de ellas.
En el suelo, junto a la puerta del cuarto que el licenciado Santana ocupaba en el Hotel Universal, había varias botellas vacías y un servicio para dos con las sobras del desayuno. En la cerradura estaba colgado un tarjetón que decía: favor de no molestar. Me acerqué a la puerta y oí voces. Bajé por la escalera y fui a la administración. Descolgué el teléfono que había en el mostrador y le pedí al empleado: comuníqueme con el cuarto 36. Eran las 12:30. Cuando Santana contestó el teléfono, le dije: tengo una proposición que creo que va a interesarle a usted y al licenciado Majorro. ¿Es de dinero, don Pepe? Si no lo fuera, no le estaría hablando. Pueden verme los dos, a la 1 en el bar del casino, a la 1:30. De acuerdo, colgué. Regresé a mi casa. Jacinta había puesto la mecedora en el patio y se había sentado a remendar calcetines. Metí las manos en las bolsas y empecé a dar vueltas. Hablé como si estuviera contando un chisme. Parece que Lucero dibujó unos retratos de Marcos y después los rompió y los echó en la basura. Al llegar a este punto me detuve y me quedé mirando a mi esposa. Ella levantó los ojos rápidamente, volvió a bajarlos y siguió remendando. Esperé. Tenían que ver, dijo por fin sin mirarme. Cuando Jacinta dice que dos personas tienen que ver, quiere decir que tienen relaciones sexuales. ¿Cómo sabes?, pregunté. Los vi una tarde desde la azotea por la ventana del cuarto que está cerca del gallinero. Fue sin querer, se puso roja. Cuando llegué al bar del casino me senté en la mesa que estaba en un rincón apartado, procurando que nadie fuera a oír lo que yo iba a decirles a Santana y a Majorro. Ellos llegaron casi a las 2. Esperé a que Pedrito, el mesero, trajera lo que ellos pidieron y empecé a hablar. Lo que voy a decir será en mi calidad de albacea de la testamentaría de Ramón Tarragona. Ellos me miraron con respeto. Seguí. Mis representados, los herederos, tienen interés en evitar la mala impresión que podría causar la noticia de que Ramón murió asesinado. Quieren informarse si hay alguna manera de evitar que esto suceda. Aquí el licenciado Majorro tiene la palabra, dijo Santana, porque la muerte del señor Tarragona no es asunto de mi competencia. Majorro dijo: lo siento mucho, don Pepe, pero es demasiado tarde. Esto lo pudimos haber arreglado cuando nos paramos la otra noche a cenar en el camino de Ticomán. Ahora el asunto ya no está en mis manos. Yo ya rendí mi parte de la jefatura. Ya el preso está a disposición del juez. Ya no más falta que éste fije la fecha en que va a comenzar el juicio. Qué lástima, dije y me dirigí a Santana. ¿Y usted, licenciado, no ve manera de cerrar el expediente del Globo sin complicar a Marcos González y a su esposa? Ni me pregunte, don Pepe, es imposible. Tenga en cuenta que la captura que logramos el otro día es el fin de una investigación de meses. No tiene usted idea del trabajo que nos costó infiltrar la célula terrorista a la que pertenecían esos muchachos. Ya ve cómo son los comunistas, muy desconfiados. Nomás se juntan entre ellos. Conocí a una del grupo por casualidad. Ya que supe qué clase de gente era, insistí en conocer a sus amigos. Ella no quería al principio presentarme con ellos, pero por fin me llevó. Tuve la suerte de que a la reunión que asistí, que fue precisamente en la casa de estos cabrones que están presos, llegó el mero caliente que andábamos buscando, un tal Evodio Alcocer. Con eso creí que iba a cerrar mi expediente. Nada, estos dos se escaparon. Tuve que ir a Cuébano y venir a Muérdago y luego ir a Ticomán y los agarramos gracias a usted, don Pepe. Nomás imagínese qué me dirían mis superiores si regresara a México con las manos vacías. Comprendo su situación, dije. Hice una pausa y agregué resignado. Diré a mis representados que no hay manera de lograr lo que me pidieron. Definitivamente, dijo Majorro, no la hay. ¿Saben ustedes cuánto estaban dispuestos a pagar por un arreglo satisfactorio? 3 millones de pesos. Un momento, don Pepe, dijo Santana. ¿Qué es lo que estas personas considerarían un arreglo satisfactorio? Tiene dos partes. Un dictamen que diga que la muerte de Ramón Tarragona fue debida a un accidente
Y segunda, otro dictamen que diga que las personas que eran buscadas en conexión con el incendio del globo no aparecieron y se les supone ahogadas. Haberlo dicho antes, don Pepe, dijo Majorro. Yo creo que la primera parte, que es la que me corresponde a mí, se puede arreglar, sobre todo sabiendo que hay dinero suficiente para pagar comisiones. Ya ve usted lo que es eso. Hay mucha gente complicada, hay que pagarles para que guarden discreción. ¿Usted qué opina, licenciado? Yo veo obstáculos, dijo Santana, pero ninguno es infranqueable. Prometieron tener arreglados los papeles y poner en libertad a los presos a esa misma hora del día siguiente. Yo les prometí tener listo el dinero. Cuando me levanté de la mesa los dejé discutiendo los detalles de la operación. Esa tarde Zenaida llevó a mi casa el pastel que Lucero había hecho para Marcos. Es la misma salsa con que hace el pastel de agachonas, explicó Jacinta, pero como no había agachonas le puso pechuga de pollo. Cuando Zenaida se fue, Jacinta comentó mirando el pastel, se ve que todavía lo quiere. Llévaselo de una vez a Marcos, dije. Cuando mi esposa regresó de la cárcel me dijo. Entregué el pastel a un policía gordo que estaba en la puerta. Más vale así, dije. En la mañana siguiente, Canalejas llamó por teléfono. ¿Has preparado más agua, Safia?, preguntó. Ni la he preparado ni volveré a prepararla. Pues te aviso que en el hospital está un policía que le dicen el muelas, con una intoxicación muy fuerte, puntos azulados en la vaso del labio inferior. Ha de haber tomado agua Safia de la que venden los hierberos del mercado. Afortunadamente no era agua Safia de buena calidad y el muela se quedó calvo, pero vive todavía. Capítulo 14. Durante varios meses pareció que la historia que he contado había terminado bien. A Santana y a Majorro no los he vuelto a ver. Marcos y su esposa se fueron a radicar a Mezcala. Con el $1,500,000 que sobró, abrieron un restaurante típico en donde, según me han dicho, se come bastante bien, en especial el tamal de cazuela. Los 4 hijos del guapo se repartieron lo que quedó de la herencia de una manera que, según algunos, es equitativa, según otros, es ventajosa para Alfonso. Fernando se quedó con la mancuerna, que era lo que siempre había ambicionado. Gerardo con las casas del barrio de San Antonio y Amalia con la casa de los Tarragona. Pero todos pagan intereses a Alfonso por haber sido él quien consiguió los 3,5 millones que hubo que pagar en efectivo. Alfonso además se quedó con lo que él llama la cartera, que es un conjunto de acciones que él solo sabe cuánto valen. Amalia, el Gringo y Lucero siguieron en la antigua casa de Ramón. Lucero puso el $1,000,000 que heredó en valores de renta fija. Zenaida consideró que había trabajado bastante y se mudó a la casa que le dejó Ramón en el barrio de San José. A mí me entregaron con toda puntualidad los $100,000 que me tocaban y yo a mi vez se los entregué al patronato del casino en compensación muy modesta de los 17,5 millones que Ramón les había heredado en su primer testamento. Me dicen que estoy loco, pero Jacinta y yo, ¿para qué queremos $100,000? En septiembre se concluyó el juicio testamentario y llegó el momento de hacer la traslación del dominio de los bienes. Zorrilla me dijo que era necesario que Marcos fuera a Muérdago para firmar los papeles. Yo me comuniqué con él porque conozco su dirección y él accedió de muy buena gana. Marcos llegó de noche a la casa como la vez anterior, con barbas y con jorongo, no más que no a pie, sino en coche propio. La señora no venía con él. El restaurante es buen negocio, pero no podemos dejarlo solo.
le dijo a Jacinta cuando ella preguntó por la esposa. Sentí que era una frase demasiado convencional para ser verdad y que si hubiera querido llevar a su esposa la hubiera llevado. Marcos estuvo de buen humor y cenó con nosotros, pero al terminar dijo que le gustaría salir a la calle a dar una vuelta, por lo que le di las llaves para que pudiera entrar en la casa a la hora que quisiera. He de ir a ver a Lucero, dijo Jacinta. Ha de ir a ver a Lucero, dijo Jacinta cuando Marcos se fue. No sé por qué me irritó tanto esta frase. Bueno, ¿y a nosotros qué nos importa?, exclamé. Jacinta y yo nos acostamos a las 11 como de costumbre y apagamos la luz, pero ni ella ni yo dormimos hasta que Marcos regresó. Fue bastante después de la 1, cuando oímos la puerta. Jacinta dijo en la oscuridad: en Muérdago todo se cierra a las 12, así que ha de haber estado en casa particular. Yo, que no quería contestar esta frase, hice un ruido como si hubiera estado dormido. Durante un rato dudé si sería prudente levantarme a ver si Marcos estaba bien, pero al fin llegué a la conclusión de que si a aquellas alturas Marcos se dejaba envenenar, se lo tenía merecido. Después me dormí. Marcos amaneció bien y con hambre, desayunó con nosotros. Mi esposa le preguntó si quería rasurarse. Él contestó que no y los tres reímos. De sobremesa, Marcos y yo tuvimos una conversación que fue notable, no más porque no hablamos ni de Ramón, ni de la muerte, ni del dinero, ni de la cárcel, ni del veneno. A las 10:30 nos levantamos de la mesa y fuimos al despacho de Zorrilla, que nos había citado a las 11. Todos los herederos estuvieron puntuales, serios, sentados alrededor de la mesa, vestidos de negro, menos Marcos, que seguía de jorongo. Zorrilla tenía los papeles listos y en orden. Fue pasando los protocolos y diciéndole a cada quien dónde tenía que poner su nombre. Cuando los papeles estuvieron firmados, Zorrilla cerró el último libro y dijo: «Eso es todo, señores, muchas gracias». Entonces, en un movimiento espontáneo, los herederos, los testigos, el albacea y el notario nos pusimos de pie y nos abrazamos, unos a otros como si estuviéramos en una cena de Navidad. Alfonso dijo: «Quiero que todos ustedes vengan a un día de campo que he preparado para celebrar este acto tan bonito de fraternidad». Ese fue el error. Alfonso escogió el calderón, había preparado el festejo con tiempo, hizo poner mesas debajo de los mezquites que están cerca del estanque. Hubo de todo, los sobrinos nietos jugaron fútbol, el gringo sacó un rifle y estuvo tirando al blanco. Los hijos del guapo se rodearon de mariachis que Alfonso había contratado y se pusieron a llorar. Todos comimos mole y bebimos. Las mujeres enlutadas no hallaban dónde sentarse porque había hormigas. La fiesta duró mucho tiempo. De pronto me di cuenta de que Marcos no estaba y Lucero tampoco. Me puse a caminar siguiendo la margen del arroyo que va al Borbollón. Se oían pelotazos, cantos de mariachis y los disparos regularmente espaciados que hacía el gringo tirando al blanco. El sol se estaba poniendo. De pronto vi entre la maraña de la huizachera a lo lejos el jorongo de Marcos y me tranquilicé. El jorongo y yo nos fuimos acercando y cuando estuvo a unos cuantos metros comprendí que no era Marcos quien lo llevaba puesto, sino Lucero. «Creí que eras Marcos», le dije. Ella sonrió y contestó. «Marcos me regaló su jorongo», dijo y siguió caminando. Se veía feliz y muy bella. Yo, que seguía con el pendiente de que algo le hubiera ocurrido a Marcos, fui en el sentido opuesto hasta que alcancé a ver entre la huizachera otra figura. Era Marcos, que estaba en camisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada, mirando el arroyo. Estaba silbando una tonada. Cuando llegué junto a él, le dije: «Me alegro de verte». Él me miró, sonrió. Luego señaló el fondo del arroyo y me dijo otra mentira: «Son sales de burilio». Miré un momento la costra azulada que se había depositado en el lecho. Luego, de común acuerdo, empezamos a caminar en silencio hacia donde estaba la fiesta. No sé cuánto caminamos sin darnos cuenta de que los cantos de los mariachis, los pelotazos y los disparos habían cesado. Recuerdo que alcancé a oír un grillo.
Casi en el mismo instante, un grito agudo de mujer. Marcos se echó a correr y yo lo seguí. Creí que ya no podía correr más cuando vi a Amalia con un pañuelo en la boca, hincada junto al bulto. Había varias figuras a su lado. Dicen que alguien vio pasar 3 agachonas volando y que la señaló. Dicen los que estaban cerca del gringo que lo vieron levantar el rifle y creyeron que iba a dispararles a las agachonas. Dicen que cuando oyeron la descarga y vieron que las agachonas seguían volando, miraron el rifle y se dieron cuenta de que estaba apuntando en otra dirección. Después vieron el bulto cubierto con el jorongo de Santa Marta. Dicen que cuando le dijeron al gringo, ¿es Lucero?, el gringo nomás movió la cabeza porque no lo podía creer. Fin. De 2 crímenes.